Hola hermanos, ¿cómo andan? Quisiera seguir continuando la clase de hoy sobre cómo nosotros poder vivir la vida cristiana, hermanos. Y cómo estamos teniendo la clase es a nosotros indagar y creer por la fe lo que somos ahora en Cristo por causa de la gracia de Dios, todo, ¿no? Y eso es nosotros al indagar esas riquezas, ¿no? Tenemos que apropiarnos, por lo tanto ahí van a venir todos los frutos que son del Espíritu y nos van a hacer vivir bien la vida cristiana. Resumidamente le digo eso. Y bueno, ahora seguimos con la clase de la gracia de Dios. Estamos hablando en la clase anterior sobre la fuente que es la gracia, porque la gracia era todo, como estábamos diciendo. Y dije que la gracia es la fuente, el medio y es el objeto de ella misma. Es decir, que la gracia que ahora nosotros vivimos es la salvación y es una gracia. Por lo tanto, la gracia misma de Dios nos hace tener la gracia, que es la salvación. Resumidamente también, y simplemente eso es la definición. Y bueno, y ahora vamos a ver un poco más sobre la fuente antes de pasar al medio, que es la gracia también. Y les voy a comentar el medio, Dios mediante, la clase que viene. Ahora quiero terminar bien hablando sobre esta fuente y resumiendo mejor y explicando los otros dos términos que me faltaba explicar, y hoy me voy a basar más en eso. Entonces, hermanos, esta clase va a ser importante también, como yo dije, porque quiero hacer algo que sea práctico, que no sea solo teoría. Que sea teoría, pero que sea una teoría que se aplica, una teoría aplicable, que sea algo sorprendente. Entonces, que al nosotros entender esa lógica, esa verdad, por lo tanto, entonces nosotros podamos usarla en el día a día, así como cuando se inventó la máquina a vapor. Bueno, se inventó primero teóricamente, tuvieron que pensar y eso, y así como luego lo realizaron, así también nosotros al saber la teoría, nosotros lo realicemos eso por causa, vamos a ver todo, por causa de la gracia. Nosotros tenemos que saber y nosotros tenemos que apropiarnos. Eso es lo que Dios nos dice, hermanos. Y bueno, por ejemplo, cuando dice fortaleceos en la gracia de Dios, ahí hay algo que Dios requiere de nosotros, que nosotros nos fortalezcamos en la gracia, que nos apropiemos. Y eso es algo difícil. No, es solamente creer, es aceptar la gracia de Dios, aceptar que todo viene de Él. Eso no es un esfuerzo, tal porque es por la fe que lo obtenemos. Y justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que apropiarnos de esa verdad, como vamos a ver ahora. Tenemos que apropiarnos de la fuente. Yo quiero hacer algo aplicable, como os lo estaba diciendo. No solo explicarle la teoría, sino explicarle la teoría, pero conectándole con aprovechar esa teoría, aplicar esa teoría. Y en este caso, apropiarnos de la fuente. Por ejemplo, si nosotros no nos apropiamos de la fuente, vamos a ser como aquí puse la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría, creo que se originó en el año 285 a.C. y luego se terminó en el año 200 y pico después de Cristo. Pero lo que quería decirles es que nosotros no tenemos que ser como la Biblioteca de Alejandría. Más bien, los que participaban y los que fueron y hicieron posible que esta biblioteca existiese. A saber, que habían algunos allí en Alejandría que eran científicos que elaboraban teorías muy buenas, y lo ponían en pergaminos, y era una tremenda biblioteca. Tanto es así que muchos sabían dónde estaba, iban ahí, estudiaban, elaboraban teorías y todo. Pero ¿saben qué? Pasaron unos años, ahí yo dije unos cuantos años, desde 285 a.C. hasta 200, ponerle que ahí ya van como 400 y pico de años. Pasaron 400 y pico de años y algo pasó trágico. Se quemó, se incendió esa biblioteca de Alejandría. ¿Y qué pasó con todos esos conocimientos? Me vas a decir,
en esos 400 años se aplicaron todos esos conocimientos, todas esas teorías se llevaron a la práctica. No pasó eso. Se perdieron cantidades de trabajos que podían hacer al mundo, bueno, como dice la gente, muchísimo mejor. Podría hacer al mundo más tecnológico. Capaz que ahora ya estaríamos nosotros volando con una nave espacial, uno para cada uno en su casa que tenga, y uno puede volar en vez de tener auto. Quién sabe. Pero un ejemplo de eso es que milagrosamente se encontraron un manuscrito de allí, que había unos estudios sobre una máquina a vapor, pero no lo llevaron a la práctica. Si lo hubiesen llevado a la práctica en ese instante, se habría inventado por ejemplo, el tren a vapor miles de años antes de lo que luego después se inventó. Es decir, que ellos solo tenían conocimiento, pero no lo llevaban a la práctica, no se apropiaban de esas verdades, solo querían conocimiento. Pero hermanos, nosotros no tenemos que ser así. Tenemos que saber realmente saber lo que es la fuente, lo que la teoría realmente, y al saber realmente lo vamos a aplicar. Porque el saber realmente es apropiarse, porque el saber está bien unido con la iluminación de Dios, que ilumina nuestros corazones, como dice Efesios, y cuando se ilumina el corazón, ya estás actuando, ya estás aplicando, porque hay un principio que Pablo dice en 2 Corintios 4:13, si no me equivoco, que dice: creí, por lo cual hablé. Creí el Evangelio, luego va a decir que Jesús resucitó, murió, y por lo cual nosotros también hablamos, dice. Ese es el principio. Yo creo, por lo tanto hablo. Ese es el principio. Yo experimento la gracia de Dios y no se vuelve vacía. No, yo lo actúo. Si no experimenté la gracia de Dios. No es así. Vos experimentás y actuás. Creí, por lo cual hablé. Y este es el principio. Nosotros creemos, nos apropiamos y realmente entonces actuamos. No somos meros científicos que solamente conocen superficialmente. No, se apropian. No somos como los de Biblioteca de Alejandría. Bueno, la fuente, hermanos, estábamos hablando que la fuente primaria era Dios, que Dios se agradó en darnos su riqueza. Eso ya vimos en la clase anterior. Y entonces Dios fue la fuente de la gracia, y fue la fuente de la gracia que, bueno, Dios es lleno de gracia, y el Dios que es lleno de gracia fue la fuente que nos dio la gracia de identificarnos con la obra de Cristo. Entonces, Dios también es la fuente de la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Y eso estuvimos hablando cuando dijo Pablo, Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, cuál es mandar a Jesucristo a morir por nosotros. Es una gracia. Y dijo que si la justicia se alcanzase por seguir la ley, sería en vano la gracia de Dios, que Cristo venga a morir. Entonces la obra de la cruz es una gracia. Y ahí a la vez, este era el subpunto 2, y a la vez la cruz de Cristo es la fuente también, que es una gracia, ¿no? Igual que Dios es una gracia, la cruz de Cristo también es una fuente de ahora la vida nueva que tenemos, que es una gracia. Y todas nuestras obras que vamos a hacer también es una gracia, es un regalo de Dios, como dice Efesios 2:10, las obras preparadas de antemano, la vida nueva. ¿Y por qué digo que la cruz es una fuente? La obra de Cristo es una fuente. Y bueno, porque nosotros nos identificamos con el Cristo que murió, nosotros también estábamos muriendo con Él. Y de gracia, porque nosotros no estábamos conscientemente crucificándonos ahí con Cristo. No, fue de gracia que nosotros morimos con Él, sepultamos, nuestro viejo hombre fue también muerto allí, fue crucificado, fuimos sepultados y luego resucitado con Él. Todo por causa de la obra de Cristo, de tal manera que ahora nosotros somos una nueva persona. Somos un nuevo hombre que tiene deseos nuevos. Ahora las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vemos de otra manera el mundo porque somos otra persona.
Somos como, por ejemplo, estaba mirando un programa de uno viejo que era millonario, un viejo millonario, y que, bueno, se preocupaba porque iba a morir. Entonces les dijeron que había una forma de pasar su alma al cuerpo de un joven. Entonces hizo eso y luego fue un joven en un cuerpo, bueno, fue un viejo en un cuerpo de un joven y fue otra persona que tenía otra vida nueva por empezar. Pero esto es mucho mejor, hermanos. Nosotros ahora tenemos la identidad de ser hijos de Dios y tenemos la justicia del Hijo de Dios. Y Dios nos ve por medio de la cruz del Hijo de Dios en nosotros. Nosotros somos una nueva persona criado en la justicia y santidad de la verdad. Somos otra nueva persona y todo esto es de gracia, hermanos. Por lo tanto, la cruz fue lo que nos hizo ser una nueva persona. Fue la fuente. Y nosotros tenemos que apropiarnos de esto, porque la Biblia dice, no solamente saberlo teóricamente, sino apropiarnos, hacerlo interno, considerarnos muertos al pecado, dice Romanos 6:11, considerados y vivos para Dios, hermano. Y la cruz es la fuente de eso. Y hay que saber realmente, como yo lo estaba diciendo, pues la cruz es igual, la fuente es igual a una gracia, es una gracia para gracia. Y la gracia aquí me refiero a esta gracia, vida, ahora en el presente y para siempre. Esta gracia que está todo aquí, porque en Cristo Jesús somos nuevos, somos justificación, santificación, hay que saber esto también. Por causa de la cruz de Cristo somos santificación. Dios nos santifica también ahora. Es muy importante saber, redención, todo. Entonces, la cruz, la fuente de la cruz es una gracia que es para gracia, para tener todos los frutos de ser hijos de Dios. Estar sentados ahí en un lugar donde solo se sentaba el Hijo de Dios a la diestra del Padre. Nosotros estamos con Él también, somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Bueno, Jesús es el mayor, es el primogénito de entre muchos hermanos, como dice Romanos 8. ¿Qué gracia es esa, hermano? Y hay que saber esto, hay que apropiarse, porque dice considerados muertos del pecado. Y también Romanos 6:14 dice una teoría también que tenemos que saber, apropiarnos, que dice que la gracia de Dios, ahora en la vida nueva, ahora nosotros, por causa de la gracia, no estamos bajo la ley y el pecado no se enseñorea más de nosotros. Y esto es una gracia, pues dice, pecado no se enseñorea más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y trae de hecho la santificación, la cruz de Cristo, la fuente, que es la gracia que está hablando de pasar. Y trae eso. También Gálatas 5:24, Pablo apela también al conocimiento que tenemos que tener cuando dice que nuestra carne, nuestras pasiones han sido crucificadas allí con Cristo. Y esto, al saber esto, hermanos, esto nos trae poder, esto nos trae fuerza. Y al tener fe en esa obra, es cuando nosotros nos apropiamos de ese conocimiento y lo explotamos y lo aplicamos y inventamos la vida santa, hablando metafóricamente, asociando con la ilustración anterior, pero no, es que Dios hace en nosotros, pero nosotros nos apropiamos y nosotros activamente desarrollamos lo que Dios quiere que hagamos por causa de la fuente, hermanos. Eso tenemos que apropiarnos, eso es lo que Dios requiere de nosotros, hermanos. Apropiarnos de la gracia de Dios, hermanos. Y bueno, voy terminando diciéndole una ilustración. Había uno que era millonario y bueno, iba a morir y quería entregarle la plata a una persona. Y investigaron quién era esa persona, el descendiente de él. Y esa persona, ¿saben qué? Esa persona era uno de la calle. Y le preguntaron, ¿vos querés? Bueno, te vamos a dar la plata. El otro dijo, no, usted es mentira, ya nada, ya estoy. Y no aceptó. Y luego se enteraron que murió ahí como, bueno, ahí como gente de la calle. Sin embargo, otro caso pasó, esto es inventado, creo que no sé, creo que sí es inventado,
Algo parecido sí pasó, pero en este caso uno también le dijo lo mismo a otro, y él, que era millonario, le dijo a otro que era pobre, le dijo que iba a tener toda la descendencia, la herencia, y este dijo, bueno, está, dejo mi trabajo, dejo todo lo que tengo, y no era que tenía mucho, pero dejo. Además, voy a comprarme un traje con la plata que tengo, voy a comprarme el pasaje para viajar y ir allá y tener la herencia, voy a usar el mejor traje todo y voy a ir. Este vivió por fe aquí, aunque no tenía presente ya toda la herencia, él vivió como fe, él compró los mejores trajes, él vivió consciente, como dice al principio, creí, por lo cual hablé. Creer en lo que Dios dijo que es real para nosotros. Y eso tenemos que nosotros también creer, apropiarnos. Y eso nos va a hacer actuar, eso nos va a hacer comprar los trajes y vivir de una manera aquí, en la tierra, como ricos espiritualmente, aquí, hermanos. Creyendo que ya está todo consumado en la cruz. En la cruz Cristo crucificó nuestras pasiones pecaminosas. Allí tenemos que saber, ha sido crucificado allí. Y al saber esto, nosotros vamos a actuar, hermanos, conscientemente de lo que somos. Esto es lo que Pablo siempre te dice, hermano. Nosotros tenemos esta vida nueva y nos santificamos también por causa de la cruz de Cristo. Pues el fruto de este nuevo ser, de ser convertidos, es la santificación, es un fruto, es la consecuencia de Dios, de la gracia de la cruz de Dios, hermano. Por lo tanto, te hago terminar una conclusión breve. No desperdicies cada momento que tú estás viviendo. Vive con calidad, vive con una riqueza espiritual. Yo hoy estaba meditando algunos sermones que tenía escritos o que había predicado 4 años atrás. Pero yo dije, wow, me acuerdo de ese momento cuando estaba escribiendo esto, tremenda riqueza espiritual que tenía ahí. Y yo me acuerdo cómo disfrutaba allí. Y eso también ahora me hizo disfrutar de la gracia de Dios. Mira qué gracia que Dios tiene para con nosotros, que nos da todos los conocimientos de la fuente que tenemos ahora, que nos hace actuar. Qué gracia de Dios. Y yo disfruto cada momento de mi vida apropiándome de la fuente. No desperdicies tú, hermano, cada momento que tienes aquí en la vida para apreciar la gran riqueza que Dios te dio, y vive con calidad, con una riqueza espiritual que Dios ya te dijo que tienes. Que tengan un buen día en Cristo.